chicos, muy buenos días. Hoy nos toca ver la materia de historia para niños de cuarto grado, tercer bloque, mestizaje e intercambio cultural. Vamos a ver bien sobre el tema. Acompáñenme. Es un producto del intercambio de diferentes tradiciones, creencias, valores, derechos entre distintos pueblos y culturas. No va a ser lo mismo. Vamos a ver por qué. Bien, el mestizaje y el intercambio cultural en México fue protagonizado principalmente por dos grupos étnicos, los indígenas y los españoles. La descendencia de las uniones del miembro de ambos grupos fue denominada mestizaje. Normalmente se trataba de los hijos de los españoles varones y de las hijas indígenas. Esto es muy poco frecuente. Después de la conquista de Tenochtitlan se inició un proceso. Los españoles llevaron a cabo extracciones para gobernar las tierras que querían conquistar. Unas de ellas fue en los grupos de pueblos y agruparlos para aplanar calles y las aldeas. También una iglesia que estaba dentro del plan de él y centros históricos de muchas historias de nuestro país. Bueno, en este proceso de colonización, la reubicación de las poblaciones indígenas e igual de muchas familias se integrarán con ellas. E igual sobre las lenguas diferentes, lo que favoreció que surgieran nuevas maneras de nombrar las cosas, costumbres, valores, y la corona española quería colonizar todo el territorio. Es por eso que envió un grupo de fraudes para convertir a los indígenas a la religión católica por medio de la evangelización. Esta religiosa se propuso en las creencias de las culturas originarias, por lo que cada poblado restableció un convento con su respectiva iglesia y llegaron a un determinado santo. Esto contribuyó a generar una nueva identidad y resaltar el papel central que se le daba a la iglesia. Los frailes se encargaban de la educación de los hijos de las familias indígenas, de los estratos altos y de los indígenas. Era canto, arimétrica, escritura, creencia católica y la religión. Madres cristianas. En este proceso de colonización, la nueva reorganización y la enseñanza de las creencias que forman en la vida se transformaron. Aunque sus dioses fueron reemplazados, no todas las creencias indígenas desaparecieron, algunas se integraron con la nueva religión. Un ejemplo de esto es la prevalecización de hoy en día, que lo que es la celebración del Día de Muertos, ¿sale? Que integra creencias indígenas y cristianas sobre la muerte. Un punto muy importante de la colonización es que a pesar de que había restricciones para viajar de Europa a América, a mediados del siglo XVI, la población española ha aumentado a 20.000 habitantes. En las ciudades donde se establecieron, construyeron catedrales y edificios de tipo europeo. Sin embargo, estas construcción un aspecto propio para su colonización y sobre todo porque fueron hechas por los indígenas. A mediados del siglo XVI, muchos pobladores españoles hablaban náhuatl u otras lenguas, además de muchos indígenas sabían hispanizado. De esta manera fue como se fue desarrollando el mestizaje y sobre todo porque fueron hechas por los indígenas. A mediados del siglo XVI, muchos pobladores españoles hablaban náhuatl u otras lenguas, además de muchos indígenas sabían hispanizado. De esta manera fue como se fue desarrollando el mestizaje que desarrolló una nueva sociedad en la que convivieron indígenas, españoles, asiáticos y africanos. Estos últimos fueron traídos por los europeos como esclavos. La colonización, el mestizaje y el intercambio cultural trajo consigo la introducción de nuevas actividades ecológicas, como lo que son la ganadería, el trigo y la caña.
y es el tipo de alimentos que se consumían e incorporaron los europeos. Y a su vez la cocina europea incluyó nuevos ingredientes americanos y transformar los sabores americanos. ¿Sale? Bueno, esto ha sido toda la presentación, pero para reforzar bien este tema, y bueno, antes de que pasemos a otra cosa, les quiero mostrar el material que este es los mestizajes, el tipo de comida que rehacían. Estos son frijolitos, son tortillas, es elote, es chile, totopos de tortilla, oro y plata, y bien la religión. ¿Sale? Ahora bien les voy a presentar lo que es un pequeño videíto. Iniciado el proceso de colonización, los españoles llevaron a cabo diversas acciones para gobernar las áreas que habían conquistado. Una de ellas fue reubicar los pueblos y agruparlos en torno a nuevas aldeas. Así dio inicio el diseño de ciudades caracterizadas central, una gran iglesia y calles rectas, tal y como siguen existiendo en los centros históricos de muchas ciudades de nuestro país. La reubicación de las poblaciones indígenas hizo que muchas familias se integraran con otras que tenían tradiciones y lenguas diferentes, lo que favoreció que surgieran nuevas formas de nombrar las cosas, costumbres, valores e ideas. La corona española envió a un grupo de frailes para convertir a los indígenas de los territorios conquistados a la religión católica por medio de la evangelización. Estos religiosos se propusieron transformar las creencias de las culturas originarias, por lo que en cada poblado establecieron un convento con su respectiva iglesia y fomentaron el culto a un determinado santo en cada pueblo. Esto contribuyó a generar una nueva identidad y a resaltar el papel central que se le daba a la iglesia. Los frailes también se encargaron de la educación de los hijos de las familias indígenas de los estratos altos, enseñándoles a los niños religión, escritura, aritmética y canto, mientras que a las niñas las instruían en otras labores consideradas necesarias para ser buenas esposas y madres cristianas. Como consecuencia de la nueva organización y la enseñanza, las creencias y formas de vida de los indígenas se transformaron. Aunque sus dioses fueron reemplazados, no todas las creencias indígenas desaparecieron. Algunas se integraron con la nueva religión. Un ejemplo de esto que prevalece hasta nuestros días es la celebración del Día de Muertos, que integra creencias indígenas y cristianas sobre la muerte. A pesar de que había restricciones para viajar de Europa a América, a mediados del siglo XVI la población española había aumentado a 20.000 habitantes. En las ciudades donde se establecieron, construyeron catedrales y edificios de tipo europeo. Sin embargo, estas construcciones adquirieron un aspecto propio por los materiales que se utilizaron y sobre todo porque fueron hechas por los indígenas. A mediados del siglo XVI, muchos pobladores españoles hablaban náhuatl u otras lenguas originarias. Además, muchos nobles indígenas se habían hispanizado. El español que se habla en México es resultado de este proceso de mestizaje cultural, pues tomó muchas palabras de las lenguas originarias, por ejemplo, del náhuatl, chocolate, guajolote, jitomate, chile o metate. Otras palabras se incorporaron de las lenguas que se hablaban en las Antillas y fueron traídas por los españoles, como mamey, barbacoa, canoa o hamaca. El matrimonio y el bautismo de indígenas fueron muy importantes para consolidar la evangelización. Así se fue desarrollando un mestizaje que generó una nueva sociedad en la que convivieron indígenas, españoles, asiáticos y africanos. Estos últimos fueron traídos por los europeos como esclavos. El mestizaje trajo consigo la introducción de nuevas actividades económicas
como la ganadería y el cultivo de trigo o de azúcar, lo que influyó en el tipo de alimentos que se consumían, ya que la cocina indígena incorporó los ingredientes europeos y a su vez la cocina europea incluyó los ingredientes americanos, transformando los sabores originales. Las celebraciones populares están llenas de elementos que son producto de nuestro mestizaje e intercambio cultural. Los altares del Día de Muertos, por ejemplo, ofrendan comida, bebidas y flores. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado esta presentación. Y bueno, nos vemos a la próxima. Bye.